Hola, somos Tramad, mi nombre es Eduardo Luna, soy director de la compañía La Familia Teatro, con la que vamos a estar ahora en un ciclo de repertorio en Matucanacia. Bueno, Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio para conversar con nuestro canal de YouTube Somos Tramadé. Eh, y quisiera partir preguntándote cuándo nace la familia Teatro y quiénes componen actualmente el colectivo. Bueno, nacimos nosotros en el año 2004, éramos compañeros en la formación inicial, éramos compañeros de la Universidad de Chile. Luego después vinculamos a algunos compañeros y compañeras de diseño teatral también, como la facilidad que nos daba la Universidad de Chile de compartir con diseñadores también. Partimos con una obra que fue como un éxito de escuela, que se llama La Condena, que es una adaptación de un cuento de Kafka. Y de ahí, bueno, vino todo un proceso de trabajo sobre esa obra. Tuvimos más de un año en improvisaciones, también incluyendo vida y obra de Kafka. Y resultó una primera obra que fue La Condena, con el mismo nombre, que la estrenamos en la Tarde Moderna. Y cuéntame, ¿en qué consiste el ciclo de repertorio de la familia Teatro programado acá en Matucana 100? Bueno, son tres obras que corresponden más bien a como a la última etapa de la compañía. La compañía desde hace un poquito más de 10 años se ha venido abocando a la recuperación de memoria reciente chilena. Partimos con Niña Astronauta en el año 2014, pero después vino Painemur, que trata sobre el sacrificio humano mapuche del 60 y todas las implicancias también legales y jurídicas que tienen que ver con la relación entre los chilenos y los mapuches, que es una relación conflictiva hasta el día de hoy. Hoy día lo estamos viendo. Hay una suerte de eh, facilidad ahora para que tierras que habían sido eh, eh, de alguna manera reapropiadas puedan comercializarse o en arriendo o venta. Que por supuesto que es un perjuicio para ciertas comunidades mapuche. También está Levitas, que es una obra de Mali Pavés sobre el silenciamiento de la violencia hacia las mujeres que ocurre en ciertas iglesias evangélicas. Eh, y Mauro, finalmente, que es una obra que trata sobre las consecuencias ambientales, culturales, arqueológicas, sociales, luego de la construcción del tanque Relabel Mauro, que es el tercer tanque minero más grande del mundo y el más grande de Latinoamérica, y que mantiene una lucha activa de su comunidad por las distintas situaciones que se siguen dando. O sea, el ensanchamiento del tranque ha generado también nuevas movilizaciones, la destrucción de las tuberías que trasladan el barro mineral, porque no se traslada como en lingotes de cobre, se traslada en barro mineral todo lo que se extrae, y se han roto cañerías que han contaminado el río Loa. Entonces, hay una serie de problemáticas que se siguen dando hasta el día de hoy, como ¿Y por qué escogieron abrir el ciclo con la obra Levitas? Levitas, por la popularidad. ¿Sabes que por la popularidad de Levitas decidimos abrirla? Porque si bien Levitas ha sufrido algunas situaciones complejas, como la censura en Nueva Imperial, con una gira que teníamos financiada incluso por el Estado, luego de eso sucedió que muchos centros culturales nos decían, bueno, quiero Levita, pero no la puedo programar porque tengo un concejal aquí de ultraderecha. Y se generó, más que generarse como una explosión de mayor programación de Levita luego del suceso de censura en Nueva Imperial, se produjo una suerte de temor o prejuicio por la obra, pensando que la obra es una obra que ataca a la figura de Dios, o que ataca muy directamente a la iglesia en su totalidad, y no es así, sino que es una obra que tiene mucha fe. Es una obra escrita por una dramaturga evangélica hasta el día de hoy,
y que trata sobre problemas estructurales que tienen diversos espacios, y no solo en la iglesia evangélica, también lo vemos en espacios académicos, en espacios de reunión social. O sea, son problemáticas que se dan alrededor de distintas estructuras que están compuestas por comunidades. Mm. Eh, entonces, sí ha tenido una popularidad, si bien ha tenido problemáticas para que se programe esta obra, sí que goza de una popularidad por lo mismo, por las situaciones que se han dado. Entonces, que Matucana Hacienda quiera programar, quiera que sea parte del ciclo, tiene que también ver con una suerte de justicia hacia la obra, por lo que ha abierto la obra. Muchas comunidades se sienten abrazadas por la obra, comunidades o personas que han tenido que salir de la iglesia porque no cansan, en definitiva. Y ahí como que nosotros nos damos cuenta desde nuestra experiencia como laica, por así decirlo, que es inimaginable para nosotros pensar que, por ejemplo, tu vestimenta, tu conducta y el cómo un pastor puede intervenir en ese tipo de cosas que parecen tan cotidianas, uno no se da cuenta cómo los marca hacia la vida. Mm. Y incluso disidencias sexuales dentro de una iglesia evangélica, cómo se comportan con ellos. Entonces la obra también incluye de alguna manera, si no habla directamente de ello, pero sí lo incluye a también disidencias sexuales. Entonces, por eso hemos querido abrir este ciclo con Levita, por el sentido de justicia y por la popularidad que tiene la obra. O sea, también tensiona en ese ámbito la obra con respecto a esos temas. Exacto, o sea, eh, lo que aparece muy fuertemente es como un retrato de la cultura evangélica muy fuerte. Eh, en la obra son cuatro mujeres y no es necesario que exista la presencia de un hombre para que exista la violencia machista, por ejemplo, acá. Mm. O la doctrina, los dogmas de la iglesia evangélica estén presentes en un espacio de mujeres, porque está tan anclado a su cultura que aparece naturalmente. Eh, y ahí en la obra también la revelación de un abuso hacia chicas menores de edad, pero no es necesariamente el foco, sino que el foco va en cómo se silencian esas prácticas a partir de lo que le ha llamado la violencia espiritual, ya que es como esta idea de esto es una prueba de Cristo, usted tiene que superarla. Y así pasan años en que no hay denuncia Mm. de parte de las personas afectadas. ¿Y de qué manera la ficción documentada, que es parte de la metodología de trabajo de ustedes en su obra, ¿cierto? Fue aplicada durante el proceso creativo de la obra Levitas. Bueno, Levita partió con una inquietud de la Pali. Ella es evangélica desde los 9 años. Entonces había una serie de, de problemáticas que ella tenía identificado. Y ella salió de una iglesia pentecostal muy dogmática, ya grande, digamos, no chica, grande, cuando ya era mamá incluso. Eh, y de ahí siempre estuvo en ella como esta idea de hablar sobre estas situaciones. Luego nos cuenta esa idea del interior de la compañía y bueno, y nos abocamos, dijimos, bueno, aquí hay un campo súper importante a explorar, tiene mucha relación con el trabajo que hace la compañía. Y luego nos abocamos a un trabajo de investigación. Encontramos diversos textos teóricos que hablaban sobre la violencia hacia la mujer en el contexto eclesial. Y ahí nos vamos dando cuenta que en la sociedad civil, por así decirlo, si una mujer tarda 7 años en denunciar, en la iglesia evangélica eso tarda 15 años o definitivamente no hay denuncia. Mm. Y también encontramos comunidades evangélicas que estaban dispuestas a dar su testimonio. Entonces, hicimos mucha investigación de campo en diversas iglesias, eh, y entrevistas a
mujeres que habían tenido distintas experiencias y de ahí deviene entonces, de esas mujeres devienen como el espectro de quiénes son estos personajes, los que están presentes en la obra. Entonces está la hija de pastor, está la mujer que lleva el Mm. dogma, está también como una especie de mujer promedio evangélica, casada con un gendarme, que tiene 4 hijos, y que su único sostén, su único apoyo frente a su vida es la iglesia. Y por otro lado, también una especie de forastera, una persona que fue parte de esta iglesia y que vuelve luego de un largo recorrido después de la muerte de su padre, vuelve a esta iglesia como en una especie de reencuentro con su padre o con la memoria de su padre. Y ella trae ciertas ideas nuevas sobre la ser iglesia. Entonces hay un campo que se abrió para construir los personajes que devino de la investigación y por supuesto que está tenido mucho de esta cultura evangélica, está tenía mucho de la experiencia de la paz. Entonces, finalmente el mundo completo se logra configurar a partir de la investigación que se genera previo a la escritura incluso de la obra. ¿Y cómo ha sido la recepción de Levitas por parte de la comunidad evangélica? Eh, eh, ha tenido de ambos lados, como el amor hacia Levitas, así como del odio hacia Levitas. La Pali, cuando estrenamos en el 2022, la Pali dio una entrevista en la radio concierto con la Constanza Santa María, que debe haber durado 10 minutos con suerte, y luego de esa entrevista vino un boom de ataque a la obra por redes sociales, se consiguieron mi WhatsApp, me decían que me iban a demandar, que todos íbamos al infierno, le decían a las chiquillas que eran desasiadas, que eso no eran los looks que se utilizaban en la iglesia evangélica, una serie de ataques. Y nosotros vimos que Comunidad Evangélica fue esa primera temporada. Y tú veías familias enteras que de repente a la mitad de la hora se iban. Es como que venían a echar el ojo de qué más o menos iba la obra, y a saber un poco enterarse. Y por otra parte, mucho apoyo, sí, de la institucionalidad pública ligada a la Iglesia Evangélica. En ese momento, en la Oficina de Asuntos Religiosos se convirtió en un aliado. La subsecretaria de la Mujer, la Luz Vidal, que su familia también es evangélica, también fue un apoyo tremendo. La Sanin Luch, que fue la capellana evangélica del Palacio de la Moneda, y así, mucha institucionalidad pública él logró ver que lo que sucedía por Levita era precisamente la identificación de un tipo de violencia que no estaba tipificada incluso en el Ministerio de la Mujer. Entonces, mucho apoyo desde ese lado. Y luego nos pasó, claro, el tema de la censura no imperial, que efectivamente fueron comunidades evangélicas a pedirle al alcalde que diera de baja la obra. Entonces, dejando a toda una comunidad sin poder ver la obra cuando era un espacio público. Mm. Y era una obra financiada por el Estado. Entonces, ha tenido de eso, pero también, como decía anteriormente, también mucho abrazo hacia la comunidad evangélica. Hoy día contamos con muchos apoyos de organizaciones independientes, de la Fundación Basti, que es una fundación precursora del apoyo a mujeres que han sufrido violencia en contexto especial, Fundación Bethesda. Hay una organización que se ha vuelto muy paradigmática ahora, que se llama Abrazo de Incidente, que es una iglesia de disidencias sexuales, que he estado como le han dado duro a él también, ahora último con una entrevista que era un canal alemán. Mm. Eh, entonces existe mucho esto, como en la comunidad evangélica son muy cerradas, muy dogmáticas, y cuando se ve en peligro está este deber ser o el de ser de la iglesia, responden con mucha violencia. Mm. Sí. Y entiendo que la obra también ha circulado por distintas comunidades y han habido procesos de mediación de público. ¿Cómo esta repercusión también
ha permeado este debate o esta discusión con el público en ese tipo de instancias, pues. Sí, nos pasa que nos piden mucho la conversación. Si bien nosotros estamos siempre, para nosotros es muy nutritivo los conversatorios y tratamos de hacerlo, en muchos espacios no lo permiten por los horarios, qué sé yo, pero particularmente con la élite sí nos han pedido como, chiquillos, por favor, hagan la mediación, hagan los conversatorios, para que le demos espacio primero a presentar la obra ante el público y decir que esto es ficción, para que no se lo tomen como que es un caso o que estamos revelando un caso en particular, sino que son un tipo de práctica más bien estructural y de algunas iglesias, tampoco es de la totalidad de iglesias. Eh, y luego, bueno, el conversatorio, abrimos el conversatorio para que exista también el espacio de poder dialogar, para que quien está de acuerdo, no está de acuerdo, quien vivió una experiencia así o no, tenga el espacio. Y nos han pasado cosas muy reveladoras. Cuando ocurrió el tema, por ejemplo, de la censura, tuvimos una función en el Teatro Bio Bio, Mm. cuando ya había ocurrido ya la censura, estábamos insertos dentro del marco de la gira, y asiste la directora de Asuntos Religiosos del Bio Bio, junto con otras comunidades, qué sé yo, y se dio el debate mismo con el público. O sea, dijo una señora, dice, bueno, esto no, yo creo que esto pasaba con nuestras abuelas, antes de nuestra iglesia. Y le responde una chica que era perito de policía de investigación. Y dice, no señora, a mí me tocó trabajar en un caso donde un pastor precisamente frente a los padres tenía una niña adolescente y la tocaba desnuda, porque era una práctica que hacía con el resto de las niñas adolescentes de su comunidad. Y eso dio para un caso judicial tremendo en el Biobío. O sea, estas prácticas siguen sucediendo, y va dando esto, en estos conversatorios, que se nos va revelando mucha más información. O también ha pasado, por eso es importante los conversatorios, porque nos ha pasado que nos han dicho, oiga, esto tiene que ver con la iglesia tantito de Padre de la Casa, porque yo sé de ese caso, y no necesariamente, pero sí, uno va viendo Mm. que se van abriendo una serie de casos. Y lo vemos en la prensa también. Claro. En la prensa seguimos viendo casos de abuso en la iglesia evangélica. Y vamos a hablar ahora de Painepur. Va. ¿Cuál es el origen de la obra Painepur? Painepur, súper azaroso. Bueno, yo soy de Traiguén, yo nací en Traiguén. Mi papá es de Pailahue, que es la familia. Mi mamá es de Alto Biobío, su familia. Y cuando se casan mis papás, se van a Traiguén. Ahí nacimos nosotros con mi hermano. Entonces una comuna con una demografía mapuche súper fuerte. Y siempre los mapuches como que tuvo algo que ver conmigo. Algo. Eh, y luego en el año 2015 yo estaba haciendo un curso de teatro político y estábamos haciendo una obra que tenía un fuerte contenido indígena, y buscando material complementario encuentro un texto de 1912 que se llama ¿Cómo se comportan los indios en las catástrofes naturales? Así se llama antes. Y ella parecía que el sacrificio humano era una práctica ancestral. Entonces ahí vino como, chuta, esto que pareciera que le corresponde solo a la cultura maya, azteca, inca, también lo tenían los mapuches. Investigando en Google, la primera investigación, aparece el sacrificio humano mapuche, y aparece un paper de la zona Montesinos, una antropóloga, Premio Nacional de Antropología, muy importante incluso para la cultura mapuche porque abre la cátedra indígena en la Universidad de Chile. Pero ella en su paper sobre el caso termina diciendo que esto ocurrió por la falta de cultura, y la pobreza en la que estaba inserta la cultura mapuche en ese momento. Y eso fue como un gatillo. Como que lo que uno pensó al tiro fue como, bueno, si esta cultura tiene más de 13.000 años de data, eh, algo más de verdad. Entonces ahí vino más investigación, después vinieron los viajes hacia el territorio,
hacia Puerto Saavedra, todas las personas que aparecían citadas en ese paper las contactamos a todas, entre ellas la Miriam Ríos, que es una periodista que hizo una tesis de pregrado sobre el caso, el Lorenzo Ayapán, este tesoro humano vivo que se le llama como el hombre pájaro, que fue importante también en otra investigación de un antropólogo estadounidense que se llama Patrick Tierney. Eh, entonces contactamos a todos y empezamos una investigación propia, eh, y sin tampoco saber en un primer momento como de qué va esta obra. Y cuando nos asistimos al juzgado de Nueva Imperial para buscar una información si es que existía, porque hubo un caso, se abrió un caso, no existía. Desde los años 80 que no existía. Y se acordaba, ¿no? Desde los 80 aquí no hay nada, el fallo existe. Y desde ahí viene la idea de que esto tenía que ver con algo legal, o rumbo de lo legal vinculado a los mapuche. Tengo investigaciones sobre las constituciones latinoamericanas, las investigamos todas. Precisamente la constitución chilena, la única que no dice nada sobre pueblos originarios. Entonces todos los convenios internacionales que se han escrito no operan. Y ahí encontramos también otros textos como un texto que se llama SMAPU, que es una recopilación de casos donde demuestra que el convenio 169 de la OIT, que es de protección de usanza y costumbres indígenas, no opera en Chile. Y de ahí salió también todo un campo espiritual, porque cité todo lo de mi origen, porque justo en ese momento de la investigación se hizo una cartografía en Alto Biobío sobre los apellidos españoles que existían en ese territorio, o sea, y que correspondían entonces al comendero. Y precisamente los apellidos de mi madre aparecen Ya, en esa cartografía. están incluidos. Están incluidos. Entonces, pareciera que era innegable que algo mapuche estaba en mí, y de ahí salió todo también como una investigación propia, y sensaciones muy espirituales con la escritura, después, con todo lo que devino de tu compañero. Y finalmente la obra también empieza a hablar también de todos son mapuche, eh, que en algún momento, por ejemplo, desde los años 50 hubo mucha migración por ciudades mapuche hacia la región metropolitana, y por la discriminación y el racismo cortaron absolutamente su raíz cultural, se cambiaron apellidos, o sea, pasaron eso. Y ese es un tipo de mapuche muy particular y muy identificable en el Chile de hoy. Sí, Eh, entonces también hay algo calzó de lo que sucedía en mi familia. entiendo. Y con respecto a la traducción escénica que efectuaste posterior a ese trabajo de investigación, eh, ¿qué privilegiaste al momento de realizar esa traducción escénica y después con los actores durante el proceso de montaje? Fue súper interesante eso porque primero fue el contenedor de la puerta siempre fue una sala de clases de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, porque en la cabeza estaba siempre eso. Eh, y, eh, pero dentro de la escritura, lo que parece ser supuesto, intentar dar cuenta de la complejidad del caso, o la tonta de complejidad del proceso que nosotros también fuimos generando. Mm, Entonces, la obra, hasta cierto punto, da cuenta muy fidedignamente del proceso de investigación. Y que eso lo permite este mundo de abogados que tienen que traspasarle a una chica nueva que se integra al grupo, eh, porque para los amigos de Trama, contarles que la obra trata sobre 4 estudiantes de Derecho que tienen que dar su examen de clínica jurídica y les toca este caso, y están en la noche anterior con más dudas que certeza preparando la especie. Claro, entonces nosotros empezamos a montar la obra. De hecho, cuando había un 50% de obra escrita, recién, entonces lo que estaba era el caso. Pero después de vino con todo este trabajo escénico, empezó a devenir la escritura de él la segunda parte.
Y ahí es donde empieza a aparecer más el sueño. Cómo el sueño determina, porque el sueño fue muy importante en este caso. La Machi, que ejecuta el sacrificio, ella 3 años antes ya había soñado con caballos desbocados y ella le había dicho en su comunidad, va a venir un holocausto. Luego cuando ocurre los distintos terremotos, porque no fue solo un terremoto el de Valdivia, fueron 7 terremotos, la Machi dijo, bueno, esto está ocurriendo, el holocausto está ocurriendo, y a lo que asisten entonces es al mito de Caicán Brendel, que no hay que la serpiente esa buena, es un mito sobre sacrificio humano. O sea, el tren se va a elevar hasta la incineración de la humanidad por el sol, si es que no hay un sacrificio humano. Entonces el sueño era importante, y el sueño era importante ponerlo en escena. Ahí, por ejemplo, nos contactamos con Francisco Huichaqueo, que es un artista visual mapuche, que su trabajo ha migrado hacia el audiovisual, tratando de reflejar los sueños del mapuche en el audiovisual. Entonces nos contactamos con él. A mí me dejó los vistos en WhatsApp, después traté de juntarme con él, una vez me dejó plantado, hasta que un día voy a una exposición de él que se llama Buen Mapa, que estaba en el museo en el Mavi, y que no me pesca este tipo, y me pega una llamada. Y yo le digo, bueno, Francisco, nuestro trabajo es súper serio, en serio que es súper serio, yo trataba de contactarte, no sé qué. Y me dice, ¿qué necesita, compadre? Y le digo, "Pues, necesito, he sido profesor de Antonio Artaud, de esta la crueldad que tiene que ver con los sueños, pero muy occidentalizado. Entonces me da vergüenza tratar el sueño de manera mucho más ancestral, mapuche, que sea". Y me dice, pero usted sabe lo que tiene que hacer con esta vergüenza. Entonces me dejó ahí como, ¿qué es lo que tengo que saber? Y pareciera que Francisco lo que dio pie fue la intuición, a la intuición de cómo tratar el sueño en este caso. Y cómo era posible abordarlo, ¿Cómo era posible abordarlo dentro de la puesta en exacto, escena, escénicamente. escénicamente? Entonces, claro, creo que las claves están en dar cuenta, dentro de la puesta en escena, en dar cuenta de la documentación del caso, de lo conflictivo que es, y también dar cuenta de uno de los elementos ancestrales mapuche más fuertes de su cultura, que es el sueño, Sí. y la importancia del sueño para ir en su vida. Y con respecto a la obra Maura, en Mauro, cuéntame en cuáles hechos se inspira la obra y de qué manera estos hechos dan cuenta de algo que es muy contingente. Sí. Sí, dentro de la investigación, también en Mauro, estudiamos bueno, los distintos procesos también judiciales que tuvieron desde el año 2008 en adelante, eh, y también el hito particular de que ellos vivieron los comuneros, o las personas que eran miembros del Comité de Defensa con el Mauro, vivieron una huelga de hambre en el año 2010, que fue súper, es un hito de fracaso, digamos, de fuerte fracaso. Ellos iniciaron la huelga de hambre, iban muy bien expectados en las conversaciones con la minera del hambre, ya tenían hablado las cosas, o sea, los elementos del territorio más o menos las tenían definidas, habían definido un territorio que les iban a devolver, Ujú. y cuando ya estaban viendo el tema de la plata o familia que iban a recibir de parte de la minera, ocurre lo de la mina de San José, este hito de los 33 mineros, y toda la expectación mediática o la prensa se va hacia ese Mm. caso y deja de cubrir lo que estaba pasando en el Mauro. Luego de ahí hubo un par de sucesos también con el abogado que lo defendía en ese momento. Hubo ahí corrupción, y terminan en una huelga de hambre de 81 días finalmente, sin nada. Entonces, esa fue como un- un- una de las inspiraciones fuertes. Por eso Mauro,
es una nueva huelga de hambre en una época actual, tomando en cuenta el fracaso de la huelga del 2010 y todos los hitos de fracaso que ha tenido el proceso de lucha Mm, por Maduro. Eh, También con una idea muy filosófica del mito de Sísifo. Como que eso nos marcó harto de esta idea de que tienen desde el año 2002 la lucha hasta hoy día. Y siempre pareciera que es como Sísifo, que da vuelta la roca por este cerro y vuelve a mm, girar y vuelve a empezar. eh, pero claro, la reescritura del Sísifo de Camus encontramos algo muy bonito, que es que Sísifo resiste a toda esta situación dándose cuenta de los pequeños detalles, como la florcita que apareció, eh, el musgo que hay en el cerro, y siempre hay una renovación igual en ese girar y girar. Eh, Mauro termina siendo igual una obra con esperanza, con muchos fracasos, y durante la obra también muchos fracasos entre estos pueblistas, que ahora son cuatro solamente, eh, porque no hay plata de por medio, ¿no? Como que eso es lo que tratamos de instalarlo. Y como no hay plata, son muchos menos, claro. que es una situación que pasa allá también en Caimanes, que es el pueblito que está más Mm. cerca del tranque, que la plata ha definido mucho de cómo ha sido esta lucha. Y los hitos de corrupción son una montonera. Entonces, como que esta idea de que esta lucha sí es importante, pese a los fracasos. Eh, no quiero dar tanto spoiler, pero sí hay una idea final de que todo lo que hagamos finalmente como humanidad van a ser los restos de una otra especie, Mm. o puede ser leído como otra especie, otra generación, que con lo que hagamos va a continuar. Entonces es importante seguir. ¿Cómo están? ¿Tiempo? Ah, estamos bien. Sí, Sí. estamos Ya, bien. para hacer un par Ya. de preguntas y ya finalizar. En estos 22 años de trayectoria de la familia de teatro, ¿cuáles son, a tus juicios, las principales fases de la compañía del colectivo? Si tuvieses que, por ejemplo, definir un viaje, Sí, ¿cuáles serían las principales estaciones de este viaje de sí, 22 años? sí, partimos, yo creo que hay una serie de obras iniciales que están muy definidos por las influencias que uno tuvo también en la escuela de teatro. Una escuela súper eurocéntrica, y también nos criamos en el inicio de los 2000 con influencias súper europeas también. La muestra de la europea era súper importante, nuestros profes participaban todos de esa muestra, entonces parecía que en ese momento era algo así lo que había que hacer. Eh, y eso fue como una bisagra final, para otra etapa en la que nos vinculamos mucho con psicoanálisis, a partir de distintas experiencias traumáticas o de también como el crecimiento de cada uno de nosotros quienes formábamos parte de la compañía, donde se empiezan a develar situaciones familiares, de dónde deben venir los traumas. Entonces de ahí vino una idea mucho con el lenguaje. Y fue una serie de obras muy visuales, ahí descubrimos mucho de la visualidad con la que trabajamos hoy día, pero que eran obras medio difíciles igual de entrar, Mm, porque eran como obras bien teóricas. Eh, y después viene esta etapa, fue también esa la bisagra, nuevamente para rescatar en la memoria reciente chilena, como de alguna manera abrazar nuestro origen, como que en nuestro camino hacia la madurez ha tenido que ver con eso, como con la influencia foránea, a tratar de trabajar sobre nosotros mismos, nuestros traumas, a pasar a nuestro origen. Y ahí abrazar también ese origen obrero y campesino, que llevamos muchos de nosotros, quienes formamos parte de la compañía, y encontrarnos entonces en estas historias, encontrarnos también a nosotros mismos, pero entregándole un material escénico a los públicos que también genere cercanía. Entonces encontramos como también un punto ahí donde quien más sabe, quien menos sabe, como lo decía Andrés Pérez, pueda acceder a las obras. mm, Si bien las obras todas tienen su espesor, tienen distintas capas de lectura,
la obra es entendible, disfrutable por todos los públicos. Claro. Y, y por último, para finalizar, me gustaría que me pudiese comentar de qué modo estas tres obras que forman parte del repertorio programado acá en Matucana 100 dialogan con nuestra actualidad. Súper directamente, lo que hablábamos en la iglesia evangélica, este tipo de casos van a seguir ocurriendo. Casos de violencia hacia la mujer o comunidades disidentes sexuales, todo lo que parezca diferente a una lectura de la Biblia también subjetiva y arbitraria, debiera estar fuera de la iglesia, y eso genera una exclusión tremenda. Y hoy día estamos en una institucionalidad, en una administración que de hecho le ha dado un premio a la lealtad con esta administración. Mm. Entonces tenemos una ministra hoy día que viene de una iglesia evangélica conservadora. Entonces también creo que ahí hay un nivel de apropiación del discurso, del hacer iglesia, que seguramente va a ser muy soberbio de aquí en adelante. Mauro, bueno, ya lo vemos también, con que se promulgó la ley para la explotación de tierras raras, Mm. que seguramente va a generar una contaminación en penco muy fuerte, y vivimos con zonas de sacrificio en Chile. La lectura que hace de los humedales nuestro presidente también es muy compleja. Mm. Entonces también hay un estado de protección hoy día sobre distintos territorios, eh, y vamos a ir viendo cómo la mega industria se va a insertar con mucha más fuerza. Y la relación con los mapuches sigue siendo una lucha histórica. Vivimos una guerra civil hoy día que está absolutamente invisibilizada, pero son la gente que vive en Ercilla, Cañete, en Tirúa, puede experimentarla. Y hay una criminalización del mapuche súper fuerte. Hoy día se ha insertado también la idea de que son narcos, y por supuesto mapuche hay de todo. Pero hay una idea que se ha intentado insertar también para poder explotar también sus tierras. Y el estado de protección no se ha acabado. O sea, nuestro proceso de proyecto constituyente fracasa precisamente también porque se instala la posibilidad de lo plurinacional, y eso generó un rechazo tremendo. Entonces son obras que están dialogando con el presente muy directamente, y es como súper lamentable, porque nosotros mismos decimos que es lamentable que estas obras sigan siendo vigentes, y no logramos dar paso a otra cosa. Eh, en- entonces creemos que, bueno, mientras sea necesario, tenemos que seguir teniendo estas conversaciones, y eso como que invita a este ciclo, Mm. como a tengamos estas conversaciones. Seguramente todas las funciones vamos a tener conversatorios, y vamos para intentar tener espacios de encuentro. Ya no nos basta con redes sociales, y también necesitamos encontrarnos, nutrir nuestras mismas ideas Mm. sobre lo que está ocurriendo y va a empezar a ocurrir en el futuro. Bueno, Eduardo, le agradezco mucho este espacio de conversación para también conocer los procesos investigativos de ustedes como compañía, conocer también cómo van urdiendo cada uno de esos procesos y, y bueno, mierda, mierda para este ciclo que comienza esta semana acá en Malucancia. Muchas gracias Claudio, gracias a los amigos de Somos Drama, y quedan todas y todos invitados a este ciclo en Matucana 100. Vamos a estar desde el 11 al 28 de junio, una hora por semana, y las entradas las pueden encontrar en Ticket Plus. Muchas gracias.